Amazing grace, how sweet the sound that saved. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del discipulado auténtico de Jesucristo. Hoy quisiéramos seguir sobre este tema, hablando sobre las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Por qué hablar de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo? ¿No se supone que si son discípulos, por serlo ya son verdaderos? ¿No se supone que si una persona ha tomado su decisión por Cristo, lo ha hecho como se pretende entender, de buena voluntad, de corazón, y siendo Cristo la respuesta de este mundo, el Salvador del mundo, el Señor, ha logrado ya venir a la vida eterna? Todas estas cosas se suponen, pero la realidad es, lamentablemente, que aún el discipulado de Cristo fácilmente se falsifica. Falsificar el discipulado de Cristo es en contra de sí mismo. Entre paréntesis, los niños pueden bajar. No vaya a ser que los niños pueden bajar, que hay un tiempo glorioso para ellos. El discipulado verdadero tiene marcas firmes, las cuales es necesario señalar. Pero estábamos hablando de que el discipulado verdadero se puede falsificar. ¿Y por qué hablar estas cosas? Es bueno hablarla, queridos amigos y hermanos, número uno, para que ninguno se anime a dar un paso y hacerse discípulo de Cristo sin antes pensarlo, tener una conciencia clara de quién es Cristo y en quién he creído. Muchas personas, por no tener una conciencia y una voluntad personal, sin ser movido por ningún ser humano, únicamente por Dios, han dado el paso de fe y se han equivocado. El error es grave, tan grave que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló de eso. Jesucristo dijo, como una persona que quiere hacer una casa, antes de comenzarla, lo que tiene que hacer es sentarse, calcular los gastos y entonces comenzar. Porque si la hace sin estos cálculos, sin pensarlo, entonces la obra de edificación se va a quedar a la mitad y los demás entonces se burlarán de él. También puso otro ejemplo. Si una persona va a la batalla contra otra persona, con un ejército contra otro ejército, y el ejército que tiene menos soldados se da cuenta que el otro tiene el doble de los soldados, lo primero que tiene que hacer es barajar el pleito, barajar la batalla y mandarle unas embajadas, un grupo de paz. Asimismo es el que quiere hacer una decisión por Cristo. Es necesario que usted lo piense. Es necesario que usted tenga una conciencia clara en quién usted ha creído. Porque si no sucede de esa manera, usted será un grupo como andan por las calles de Allentown, que usted le puede preguntar, ¿usted algún día se ha convertido? ¿Se ha arrepentido? ¿Ha entrado a una iglesia y ha dicho que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor? Lo más probable es que muchos le van a responder que sí. ¿Y por qué no están siguiéndole a Cristo?
porque la decisión que hicieron fue una decisión motivada, influenciada por cualquier cosa que no sea por una conciencia clara en quien he creído. En cambio, todos los discípulos de Cristo que hemos abrazado la fe salvadora por aquella gracia recibida por Dios y por el Evangelio, hemos tenido una conciencia clara de quién es Jesús. Hemos hecho la decisión eterna de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y podemos decir, como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. El discipulado de Jesucristo puede ser falsificado, aunque la réplica falsa no resiste la prueba de autenticidad. Y el tiempo es su peor enemigo. Lo que falsifican el discipulado, los que se hacen discípulos sin serlo, el tiempo es su peor enemigo, porque no permanece encubierto por mucho tiempo. La Biblia presenta una lista larga de personas que han intentado falsificar el discipulado cristiano, que se han hecho discípulos sin serlo. En primer lugar tenemos a Judas. En el libro de los Hechos, los apóstoles, una vez que Judas se ahorcó, estaban en una reunión, un aposento alto, y ellos dijeron que Judas era contado entre ellos, los apóstoles, y también pertenecía al ministerio apostólico. Imaginaos ustedes, cuando uno lee los evangelios, nos damos cuenta que cuando Jesucristo agarró a sus 12 apóstoles y los mandó a evangelizar, mandó también a Judas. Y una vez los apóstoles predicando, se les sujetaron los espíritus, sacaron demonios, sanaron enfermos y volvieron a Jesús alegres y gozosos. Y entre ellos estaba Judas Iscariote. Estamos hablando de una persona que fue admitida dentro del apostolado, que fue seleccionada para pertenecer al apostolado, que predicó el evangelio, que comunicó la verdad del Mesías enviado, que hizo milagros, que participó de las glorias de Dios. Pero al final del camino es el perdido, el condenado. Una copia que aún sus propios discípulos, compañeros, nunca se dieron cuenta que Judas era una cabra y no una oveja. En un momento dado, en la mesa, en la cena del Señor, Jesucristo dijo: el que mete la mano conmigo, ese es quien me va a entregar, me va a engañar, es el traicionero. Y todos tenían como la mano encima de la mesa y buscando quién es. Y le dice: pero Señor, soy yo. Y Judas es el último que dice: maestro, soy yo. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los discípulos creían que Jesús le estaba diciendo: tú has dicho, date pronto, vete a hacer compra, porque él era el tesorero. Judas llevaba una vida tan apegada a Jesucristo que difícilmente en esos 3 años y pico que tuvo el Señor, los años que tuvo en esta tierra, Judas pudo convencer a los demás que era seguidor de Cristo auténtico, salvo. Hermanos, podemos falsificar ser cristianos, pero la réplica dura poco. Había un grupo también de discípulos. No pertenecían a los 12, tampoco pertenecían a unos 70 hombres que el Señor tenía, ni tampoco a un grupo de mujeres que siempre estaban aptas y preparadas, seguidoras de Jesús. Había otro grupo que muchas veces se mencionan como la multitud que seguía a Cristo. Donde quiera que estaba el Señor, esta multitud seguía a Jesús.
y siempre acudía y seguía a Cristo después de las 11 y pico. ¿Por qué? Porque el corazón bondadoso de Jesús no podía estar quieto al ver que la hora de la comida había llegado y estas gentes que están presentes no han comido. Esta multitud que seguía, que siempre ustedes lo van a ver, esa misma palabra, la multitud que seguía a Jesús, porque una multitud seguía a Cristo. Una vez el Señor se paró y le dijo: ¿tienen hambre? Todos sí, contentos. La multitud que siempre seguía, fijos eran. En el país donde yo vengo, hay un grupo de gente que son fijos, donde siempre se da fundita de comida, siempre la misma cara. Siempre son fijos. Donde quiera que mueven el sitio donde están dando la funda, ahí están ellos. Así mismo era un grupo. Fieles seguidores a Jesús. Una multitud que seguía a Cristo donde quiera que estaba. Esa multitud la paró el Señor y le dijo: ¿tienen hambre? Sí. Yo soy el pan de vida. Cómanme. El que a mí viene, el que come de este pan, nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que todos dijeron: dura palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Porque venían detrás de los panes y de los peces. Y el Señor lo descubrió públicamente. Y solamente se quedó Jesús y los 12 discípulos. Y a los 12 discípulos le dijo: ¿y ustedes se quieren ir también? Multitudes siguen a Cristo, iglesias llenas, repletas, multitudes hoy y más esta época postcristiana. Una época donde el cristianismo se falsifica a toda la extensión humana, falsificando el cristianismo. Yo recuerdo en el momento hace tiempo, cuando escuché que un gran cantante famoso internacional, no sé si era León o Puma, que se llamaba algo así, tenía un nombre como de animal, el Puma, pero no sé, un cantante, se convirtió. Pero después tenía unos meneitos medio raros. Y yo, pero él como que no se ha convertido todavía de la cintura. Él se convirtió, parece demente, pero todavía como que tiene una cuantas cosas que le falta. Y no, el tiempo. Cuando Iri Chacón se convirtió, eso fue un boom en Puerto Rico. Se convirtió Iri Chacón. Y una vez yo la veo que está en Santo Domingo y un periodista la agarra y le dice: Iris, ¿y es verdad que tú tuviste una conversión en tu vida? Y yo, sí, comenzó a hablar de Jesús. Y dice, Iris, ¿cómo es posible que tú así vestida como está, que va a bailar ahorita, puede decir que te convertiste? Dice: no, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es el templo de Dios. Sí, pero ese templo es para uno enseñarlo así. Sí, porque es santo. ¿Cuántas cosas se falsifican en este mundo? Mire, los políticos son cristianos. Los narcotraficantes también son cristianos. Los mafiosos, tú lo ves que también son cristianos. Y uno dice: pero todo el mundo es cristiano ahora. Todo el mundo habla de Cristo. Todo el mundo sigue como aquella multitud que seguía a Cristo. Y nadie le puede decir a una persona: no diga que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque por decirlo, lo dicen todos. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Es mismo Señor Jesucristo hablando en los últimos mensajes del Sermón de la Montaña. Nos presenta la gran desgracia de un grupo de personas que al final del tiempo, cuando Él venga, muchos le dirán en aquel momento: Señor, 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 Señor. Y yo le voy a decir: alejaos de mí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Esta es la época donde la palabra Cristo y la palabra del Señor la tiene todo el mundo en su boca.
Cristianos ahora mismo son todos. Cuando venga Cristo aclarará el asunto. Porque cuando ponga los pies sobre esta tierra hará una gran diferencia. Y allí va a declarar lo que auténticamente han sido salvados por Jesús. Y esta gente han falsificado el cristianismo, el discipulado de Cristo, al grado que van a atreverse, cuando Cristo ponga su pie sobre esta tierra, que lo ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Ellos que no se quieren ir para la izquierda, y lo más probable es que los ángeles le están diciendo, y ahí nadie se va a colar, no, este grupo es de usted, no es grupo. Esta gente le van a hacer un piquete al Señor, y ahí mismo le va a decir, no, espérate, ¿cómo es que estos ángeles nos están metiendo a nosotros para la izquierda? Nosotros tenemos que estar en la derecha, y los ángeles no, aquí ustedes están, aquí es, y ellos no van a querer ir, le van a decir, Señor, predicamos en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en el nombre tuyo predicamos, hicimos milagros, por lo cual nosotros tenemos el derecho, por la obra que hemos hecho, de estar a la derecha. Y dice el Señor, yo le voy a declarar públicamente, nunca los conocí, hacedores de maldad. La desgracia más grande al final del tiempo es ver a un grupo de personas que se pasaron todos los años con Biblia en sus manos, cantando, alabando al Señor, metido en una iglesia, diciendo que son cristianos y predicando el evangelio y haciendo una serie de acciones y actividades religiosas y milagrosas. Y al final del camino el Señor le va a decir, no, yo nunca te conocí, aléjate de mí. Pero que tampoco pretenda cualquier otro que diga, por eso yo no soy religioso, por eso que yo no voy a la iglesia, por eso es que yo no soy como aquello, porque mire, el Señor al final del camino es que va a decidir, así que nadie sabe nada, yo me sigo dando mi traguito tranquilo, tengo una muchachita por allá, otra por aquí, eso no es nada, pues tú estás tranquilo, yo no soy como ellos, yo sí soy declarado. También tú serás condenado. Porque la sangre de Cristo es la única que hace la diferencia. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, no importa cuánto tú digas que eres íntegro y perfecto, si no crees en Cristo y lo confiesas ahora para salvación, no serás salvo. Dice Juan, ya ha sido condenado. El caso de la falsificación del discipulado de Cristo, el que más uno ve y comenta, es el caso que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Es un caso ejemplar, porque en Hechos capítulo 8 observamos cómo una persona se hizo discípulo de Cristo y de qué manera logró manifestar de que era discípulo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, en el verso 5, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y le predicaba a Cristo a los samaritanos. Las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, verso 6. Al oír y ver las señales que también hacía Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad por la predicación del evangelio del evangelista Felipe. Verso 9. Ese ministerio que Felipe llevó a cabo, la gente comenzó a convertirse. De lo que se convirtieron, observen lo que dice el verso 9. Cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad,
asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaba atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Les prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, en el nombre de Cristo Jesús se bautizaban tanto hombres como mujeres. Verso 13. Y aún Simón, el brujo, creyó. Y no solamente creyó, fue después bautizado. No solamente fue bautizado, continuó con Felipe, seguía a Felipe, llegó a tomar un discipulado ejemplar a través del líder evangelista Felipe. Felipe lo discipuló. No solamente cree, no solamente se bautiza, sino que está tomando toda la doctrina, todas las enseñanzas del evangelio para llegar a ser también un discípulo y para lograr alcanzar ser un discípulo apto para discipular también a otros. ¿Qué pasó? Miren ahora, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo que había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por el Espíritu Santo se daba por la imposición de manos, que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta? Entonces Pedro le dijo: que tu plata, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podáis obtener el don de Dios por dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una persona que creyó, que fue bautizado y estaba siguiendo las enseñanzas apostólicas predicadas por Felipe. Pero precisamente este era un gran engañador, aunque creyó, aunque se discipuló, aunque se bautizó y aunque seguía fielmente. Un engañador. Falsificó la fe. Se hizo pasar por discípulo auténtico. Era un gran farsante. Hermanos, lo que sugiere es que lo más probable pueda ser que muchas gentes se crean que porque un día creyeron, porque un día se bautizaron y porque un día siguieron los caminos doctrinales y de la fe, son salvos. Usted me dirá: pero entonces, ¿qué es lo que salva? Porque exactamente eso es lo que dice Jesús: el que cree es salvo. Dice Marco: y predicad este evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y este hombre creyó, este hombre se bautizó. Entonces, ¿por qué no es salvo? Porque creyó, se bautizó y seguía a Felipe, buscando no el interés del cielo, la salvación de su alma, sino que creyó, se bautizó y seguía por un interés material.
como estaba perdiendo liderazgo en Samaria, ya la gente no lo miraba a él, sino que miraba a Felipe. Él quería obtener estos mismos poderes divinos. Muchas personas pueden creer. Muchas personas falsifican el creer. Dicen yo creo. Muchas personas se bautizan. Mucha gente sigue en el evangelio, pero están buscando algo. Algún interés de su malvado corazón. La desgracia más grande que una persona puede tener en su vida es falsificar ser una cosa que no es. Decir con su boca algo que no es. Mantenerse en un lugar sabiendo que no es parte del mismo. Es una desgracia. ¿Saben por qué? Porque al final del camino, tarde o temprano, todo saldrá a la luz y has perdido tu tiempo. Como quiera te vas al infierno y serás condenado. Permítame hacer solamente una sola pregunta. ¿Has conocido tú a Cristo de corazón? Y cuando te convertiste por la fe, el arrepentimiento, viniste al Señor, ¿fue con el propósito de que el Señor salvara tu alma? ¿Fue con el propósito de buscar la salvación de tu vida? ¿O hubo otro propósito? Muchos en este tiempo, y más en esta época, donde el cristianismo parece que está floreciendo, es el tiempo donde más se falsifica el cristianismo. Hay un grupo de gente que para enfriarse de la justicia se mete al cristianismo. Hay muchas personas que tienen grandes problemas sociales con la justicia, y para calmar y bajar la tensión de que la justicia no esté siempre detrás de ellos, el lugar predilecto para decir que han cambiado es venir a la iglesia y hacer una mueca religiosa, de pasar adelante, levantar la mano, y comienzan a brincar y a tumbarse, y ellos mismos dicen wow, y comienzan a hablar en otra lengua, en otro asunto, y hacen un show. Y los hermanos que no conocen el corazón, porque Dios sí lo conoce, dicen wow, mira, el narcotraficante se convirtió, wow, mira, se convirtió, ay, tremendo tipo se convirtió, tremendo diezmo, ¿eh? ¿Por qué te conviertes? ¿Por qué aceptas a Cristo? ¿Cuál es el móvil? Tengo una niña enferma, se me va a morir. Ay, Señor, si me la levanta, me convierto. Se levantó de la enfermedad, ahí está en la iglesia. Yo vine a convertirme al Señor. Aleluya, el Señor se fue. Ahí está. 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuál fue el móvil de convertirte? Que te sanara la hija. ¿Es eso salvación? ¿Es eso ser salvo? No. La salvación es esta: que tú reconozcas que tu vida está perdida por tus pecados y va directo a la condenación eterna y necesita un Salvador, y el único es Jesucristo. Esa es la salvación. Pero la salvación no es porque me das algo bueno o necesito algo bueno. Hermanos, ¿cuántos negocios se hacen para hacerse discípulo de Cristo? Me decía un compañero pastor que el lugar predilecto para él ganar almas era los hospitales y la cárcel. De luego que sí. Porque cada vez el que cae preso, mira, escucha el evangelio porque lo escucha. Ustedes no lo ven como se ponen ellos allá. Oye, uno va a la cárcel y ve esos cristianos que se conviertan allá en esas iglesias pequeñas que tienen en la iglesia y dice, wow, qué entregado están. Pero una entrega que tienen, bueno, no pueden hacer otra cosa.
Están trancados ahí. Y tú lo ves entregado, y oran, y ayunan, y tú ves siempre, y la misma casa suele consumir en su mátano, y ya se hacen pastores, se hacen allá, todas esas cosas, hasta que salgan. Salieron y se le va todo. Ay, hermanos. Y en el hospital, cerca de la muerte, es el momento predilecto para decirle a una persona, ora por mí, yo me quiero entregar. ¿Cuál es el móvil de por qué tú eres cristiano? ¿Qué fue lo que te movió a ser discípulo de Cristo? Ay, porque es que Cristo es un personaje, es el único hombre perfecto y yo quiero llevar su nombre. Para mí es un honor yo ser seguidor de Cristo. Por eso yo me hice discípulo, porque yo puedo en cualquier lugar decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Porque para mí es un honor llevar el nombre del hombre más perfecto de este mundo. Si ese es el móvil, todavía tú no te has convertido. Está perdido, perdida. Porque Cristo no es un hombre perfecto históricamente hablando. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el enviado del Padre para salvar a los pecadores. No para elogiarlo como un hombre perfecto. No para elogiarlo como un hombre histórico, no para elogiarlo para llevar su nombre, porque él es un hombre educado, que en la historia no hay uno más perfecto que él. Y para yo seguir a Confucio, para yo seguir a Carlos Marx, para yo seguir a todo lo demás, mejor sigo a Cristo. Si seguir a Cristo es un asunto filosófico, histórico, está perdido. ¿Cuál fue el móvil de venir a Cristo? ¿Qué te ha movido a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Tu familia? ¿Un hermano? ¿Un primo? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Si el móvil ha sido que personas humanas han interferido en tu vida, te han movido, te han convencido, y tú, para congraciarte con tu familia y para hacerte el bueno con ellos, te ha metido en la iglesia. Entonces, lamentablemente, si te has hecho cristiano por satisfacer el alma de un familiar, todavía no te has convertido. Claramente la salvación, Cristo la dijo de esta manera: el que no dejare padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, primo, aún perdiendo tu propia vida, no puede ser mi discípulo. Para ser mi discípulo, el único que tiene que estar en el corazón tuyo soy yo. Que no os pase como aquella vez que, predicando el evangelio en un lugar, en Santo Domingo, de las personas que se convirtió un señor y la iglesia estaba contenta. Eso fue, ese día era una alegría, y todo el mundo se volcó a saludar a ese señor. Y le digo yo al pastor, pero ¿quién es ese señor? Dice, pero ese hombre no está adorando, ese hombre tiene dinero, para decir ya, y su hija está aquí en la iglesia por mucho tiempo, y por mucho tiempo su hija está orando por su papá, y hoy por primera vez vino a una iglesia evangélica y ahora se convierte. Digo yo, bueno, un premio, bueno, me voy. A los meses y meses van, me vuelven a invitar a predicar y vuelvo a la iglesia y le digo yo al pastor, ¿y dónde está el señor aquel que se convirtió? Y dice, ay, si usted supiera, pastor, oiga lo que pasó. La hija de ese señor cumplía años el día que yo fui a predicar. Y la hija le dice, papá, yo quiero que tú me hagas un regalo. Y el papá le dice, está bien, hija, dime, ¿qué regalo tú quieres que te haga? Dice, no, pero no es de dinero, no, lo que tú quieras, no importa el dinero, pídeme lo que tú quieras. Papá, yo quiero que tú me regales que vaya a la iglesia y te convierta. Y el papá lo mira y dice,
¿Ya ese regalo? Sí, pues está bien, voy para la iglesia, me voy a convertir. Ese domingo, predico el evangelio, y el hombre se levantó, yo recuerdo, levantó, mira, a convertirse el Señor. Después que están en la casa, le dice la hija, ¡ay, papi, qué regalo más grande! Ahora tienes que prepararte para bautizarte. Dice, espérate. No me hables de bautismo. Tú me dijiste, ve a la iglesia y conviértete. Ese es tu regalo. Yo fui, me convertí y ya tú tienes tu regalo. ¿Por qué te convertiste? ¿Por qué te has hecho discípulo de Cristo? ¿Cuántas personas dicen ser cristianos, seguidores de Jesús, discípulos del Señor, y viven y están en un camino de un discipulado falso? Yo quiero terminar con esto y darle a ustedes cuatro marcas de lo que es un discípulo auténtico de Jesús. Número 1, la marca primera de un discípulo verdadero es aquella marca que tienen hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios. La primera marca de un discípulo auténtico es que Dios lo haya escogido. No que Él se hizo discípulo, sino que sea Cristo. Cristo fue claro cuando dijo claramente, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Busquen conmigo a San Juan capítulo 6, verso 70. En San Juan capítulo 6, en el verso 70, la palabra de Dios dice en palabra de Jesucristo, Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es el diablo. Y ya anteriormente le había dicho, no fueron ustedes los que me escogieron a mí, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesucristo es el que hace la elección. Es Dios Padre quien escoge a sus discípulos. No son los discípulos que por sí mismos, por sus esfuerzos, vienen al Señor. Por lo cual, la marca de un discípulo verdadero es aquella acción de ser escogidos por Dios. Y cuando el Señor escoge a su discípulo, le deja marcas claras. Y esas marcas dicen, ese es un escogido de Dios. Donde quiera que haya un auténtico discípulo de Cristo, los demás ven también la marca. ¿Y cuáles son esas marcas? En Colosenses capítulo 3 hay una lista de las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Se la voy a leer. En San Lucas, en Colosenses capítulo 3, la palabra de Dios dice así, en el verso 12 en adelante. Entonces, como escogido de Dios, vestidos como escogido de Dios, santos y amados. ¿Miren qué marca? Revestidos de tierna compasión, compasivos, bondad, bondadosos, humildad, son humildes, manso, la mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros, perdonándoos los unos a los otros, y si alguno tuviera queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, como escogido de Dios, el discípulo tiene verso 14, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El verdadero hombre y mujer
que el Señor escoge, que el Señor elige, que lo trae hacia Él, que se convierte de corazón, acepta a Cristo de corazón, es una persona santa y amada. Es una persona que ha de vivir una vida revestida de compasión. Una persona que vivirá en la bondad, en la humildad, será manso, paciente, soportará muchas cosas y perdonará muchas cosas. Son marcas claras que tiene el discípulo de Cristo. ¿Y saben por qué tienen esta marca? Porque cuando el Señor elige, cuando el Señor escoge, Él al quien escoge, a quien elige, Él lo salva. Y la salvación viene por la regeneración que el Espíritu Santo ha de hacer en su vida. Y he aquí la marca de todos los que son escogidos por Dios. Quizá lo más probable al oír estas palabras, tú estás animado o animada a preguntarte: Señor, ¿me has escogido tú a mí? Quizá la curiosidad viene a tu mente: ¿y yo soy escogido, sí o no? ¿El Señor me ha elegido a mí, sí o no? El hecho de que te hagas la pregunta ya está dando el primer paso de la salvación. Ahora, si no te trastorna tu corazón y no te importa ni aún la pregunta, entonces la respuesta es esta: no eres escogido por el Señor. Todo pecador que escuche el evangelio verdadero y se da cuenta que no fue por tu voluntad, no fue porque tú lo elegiste, no fue porque tú dijiste: oh, yo me voy a convertir, voy a dejar de ser malo y voy a ser bueno. No, es que Dios obró en tu vida, es que Dios decidió interrumpir tu vida malvada y pecadora como la mía y salvarnos, darnos vida eterna. La pregunta que debemos de hacer es: Señor, ¿y por qué a mí no? Padre, ¿por qué yo no siento eso de que tú me escojas, de que tú me elijas? Quiera Dios que en estos momentos tu corazón anhele ser escogido por Dios. Si ese hacer como el querer lo está sintiendo, es el comienzo del camino hacia la vida eterna. La segunda marca que tiene el verdadero discípulo de Cristo está en San Juan capítulo 8, verso 31, donde la Biblia dice en San Juan capítulo 8, verso 31 lo siguiente: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Un discípulo verdadero es aquel que permanece en la palabra del Señor. Es importante esta aseveración que hace Jesucristo, porque es una marca que no tiene confusión alguna. Muchas personas dicen que son cristianas, son discípulos de Cristo, pero no permanecen en la palabra. Viven su vida como le parezca. Solamente con la boca dicen: soy cristiano, pero no cumplen con el evangelio, no cumplen con los mandamientos, no viven según la palabra. Cristo dijo: no, no es así. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero mi discípulo verdadero permanece en la palabra del Señor. Miles de personas, aún yendo a la iglesia, aún teniendo Biblia en sus manos, llevan vidas según como le parece a ellos. Reaccionan, accionan, deciden según como su mente le dice que te bueno, esto es malo. Y ellos mismos hacen decisiones y dicen: haré esto porque esto es bueno, haré esto porque esto es malo. El verdadero discípulo no es ese. El verdadero discípulo es aquel que hace, decide, y todo cuanto va a accionar es según la palabra de Dios. Se convierte por la palabra y vive según la palabra.
por lo cual su vida cristiana no es confusa ni es diferente a lo que ya el Señor ha diseñado. La tercera marca de las 4 de un verdadero discípulo de Cristo está en el capítulo 13 de San Juan, en el verso 35. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el verso 35, la Biblia dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Un discípulo de Cristo es un hombre y una mujer que ha logrado el vínculo perfecto del amor. Es una persona que al convertirse, todo el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Es un hombre y una mujer que el único norte de su vida es el amor. Es un hombre y una mujer que su accionar es en amor. Hermanos, amigos, esto nos pone a nosotros a examinarnos si estamos en la fe. Estas palabras de Cristo: en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Cuando en tu vida se manifieste el amor. Cuando no te pesa amar a tu enemigo. Cuando no te pesa amar a tu vecino que todos los días murmura contra ti. Que no te pesa hacerle bien a aquel compañero de trabajo que tú te has dado cuenta que ha ido donde el jefe a hablar de ti de una manera falsa. Es el verdadero amor que marca el discípulo de Cristo. El amor. Por último, el discipulado tiene la marca, como aparece en San Juan capítulo 14, en los versos 5 al 8 y el verso 16. En el capítulo 14, versos 5 al 8, la palabra de Dios dice: Tomás les dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El verso 16 ahora dice: si yo rogaré al Padre, que os dará un consolador para que esté siempre con vosotros. El discípulo de Cristo es una persona claramente que, según la palabra de Dios, es una persona que ha de seguir a Cristo donde quiera que Cristo esté, según el camino, la verdad y la vida del Señor. Si ustedes ven también en el capítulo 15, más adelante, en el verso 8, observen lo que Cristo ahora le dice: aquellos que siguen su camino, aquellos que van por la verdad que Él ha trazado. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Gloria a Dios. Y el verso 16 del capítulo 15 también lo podemos leer: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, los escogidos de Dios, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os le dé. Hermanos míos, en este camino que es Cristo, en esta verdad que es Cristo, en esta vida que es Cristo, todo lo que hemos conocido a Cristo, tenemos un solo norte que nos marca como discípulo de Cristo: es que vamos a dar frutos de vida, frutos en abundancia. Nadie que esté en Cristo se queda sin fruto. Ningún hombre, ninguna mujer que caminando
en Cristo, viviendo en Cristo, en la verdad que es Cristo, se queda sin fruto. Todos los seguidores del Señor tienen la marca de ser discípulos del Señor porque llevan muchos frutos. Alabado sea Dios. Se supone que todos los discípulos de Cristo, por el Espíritu Santo que le es dado, se van a multiplicar. Todos los discípulos de Cristo, por la obra del Consolador del Espíritu Santo en su vida, es una marca tan grande el tener el Espíritu de Dios, la vida, la verdad, el camino en su vida, que eso tiene que brotar obligatoriamente. Y brota de tal manera donde el discípulo de Cristo no puede quedarse callado. Tiene que ir donde los demás y seguirle predicando ese evangelio a otros y él mismo multiplicarse en otras personas. He aquí el verdadero discipulado del Señor. Por eso es que muchos, después de haber conocido a Cristo, nos convertimos en profetas, hablándole a los cuatro vientos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Queremos traer a nuestros familiares a la iglesia, a nuestros amigos. Queremos hablarle a los demás. Eso son parte del fruto que el Espíritu Santo, la motivación que el Espíritu Santo pone en el verdadero discípulo del Señor. Que no se quedan callados. Tienen que predicar el evangelio. Tienen que multiplicarse en otros. Y no es que son fanáticos. Es que si tienen y han conocido la verdad, el camino, la vida, y tienen el Espíritu Santo en su vida y permanecen en la palabra del Señor, no hay una marca que no pueda hacer el multiplicarse en otros. Que Dios bendiga nuestras vidas y que hoy sea un momento en que todos nos examinemos. Y la gran pregunta es, Señor, ¿soy yo un auténtico discípulo tuyo? ¿Me estoy engañando yo en este camino? ¿La decisión que yo he hecho fue con conciencia? ¿Yo sé en quién he creído? ¿Yo estoy aquí porque he decidido buscar tu rostro? Te he confesado a ti, Señor Jesús, porque sé que tú eres el único Señor y Salvador. Hoy es un día, hoy es un momento donde todos nos tenemos que examinar delante del Señor. Y amigo, amiga que nos visita, si al oír estas palabras hay un hacer como el querer en tu vida, un deseo de conocer a Jesús, una honda necesidad de decirle, Señor, hazme tu discípulo, escógeme, Señor, ten piedad de mí, Señor. Yo no quiero intentarlo yo, porque si lo intento voy a fallar. Hazlo tú en mí. Aquí está mi vida. ¿Verdad que cuando uno predica este tipo de evangelio, el llamado a la salvación cambia? Porque cuando uno predica el otro evangelio que estamos acostumbrados a oír, que es el evangelio de un Dios de barba grande, con un batoncito y unos lentes, que lo pobre ya está así, y tiene un lado quitado, está así, el Señor, y está detrás, ay, obedece a papá y mamá, ay no haga eso está malo, deja eso. Ese Dios que anda por las calles de Allentown rogando a los pecadores que dejen su pecado, a los viciosos y a los corruptos. Ese Dios que llora, un Dios que vive llorando, ay, deja eso, ven, arrepiéntete. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el evangelio verdadero. El verdadero evangelio nos establece que la gran necesidad de salvación está en ti, no en Dios. Dios está en su santo trono, rodeado de gloria y de honor. Miles y millares de ángeles le dan gloria y honra. Y hay una iglesia que un día va a levantar, que le va a glorificar por toda la eternidad. Por lo cual, oye, Dios no necesita más nada
Él es Dios en sí mismo. Quien tiene que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado somos nosotros. Quien tiene que clamar con fuerza. Quien tiene que ir al manto del Señor y tocarlo. Quien tiene que ir a la cruz y rogarle a Cristo. Quien tiene que decirle: Señor, ten piedad de mí. Porque hasta ahora yo me he creído ser la mujer más decente y más estable. Hasta ahora yo he creído que la religión que llevo y la manera como yo ando, yo me creo que merezco el cielo. Y ahora me doy cuenta que no es según mi filosofía, mi mente, es según tú. Ahora me doy cuenta que no es cuando yo quiera ser salvo, sino cuando tú elijas. Padre, aquí está mi vida. He estado equivocado, equivocada. Pero Señor, la palabra que he oído me están motivando a tener un encuentro real y verdadero contigo. Sálvame. Te ruego, Señor, que me perdone. Dame el arrepentimiento. Dame la fe para yo hoy, ahora, creer en Jesús como mi único Señor y Salvador. ¿Crees tú que si tus ruegos son verdaderos de corazón, el Señor te va a decir no o sí?